Vamos ahora a leer brevemente la epístola y el evangelio de la misa de hoy. Un momentico para ponerlo aquí. Ajá, aquí está la epístola. Dice: lectura de la carta del apóstol San Pablo. Dice: carísimos, Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Deo gracias. Vamos a leer ahora el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Laus tibi Christi. Alabanza a ti, oh Cristo. Bien, bueno, entonces vamos a comentar un poquito estos textos y así comenzamos la catequesis. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Oye, un momentico. Vamos a ver lo que dice Santo Tomás sobre Jesucristo como buen pastor. Es una serie de meditaciones y de enseñanzas que nosotros debemos hacer nuestras. Bueno, primeramente Jesús como buen pastor. Santo Tomás habla de la diferencia entre el buen pastor y el mal pastor. Puede señalar, estoy leyendo, me estoy guiando por un texto y voy, si acaso, interrumpiendo para explicar, pero más bien voy a hacer una lectura meditada de esto. Dice Santo Tomás: puede señalarse una triple diferencia de condición entre el buen pastor y el mal pastor, en cuanto al fin, en cuanto a los cuidados y en cuanto al amor, ¿no? Ahí Santo Tomás da tres aspectos para diferenciar el buen pastor del mal pastor. Dice el fin, los cuidados y el amor. En cuanto al fin, o a lo que intentan uno y otro, se deduce del nombre mismo. Al bueno se le llama pastor, lo cual significa que intenta apacentar el rebaño o el bien de las ovejas. Al malo, en cambio, se le llama asalariado o mercenario, porque lo que busca es el dinero, la retribución. Usa el malo del rebaño de forma que solo se beneficia a él mismo. Y así, resumiendo, diremos que el buen pastor lo que busca es la utilidad del rebaño. En cambio, el mercenario busca su propio provecho. Esta misma diferencia existe entre un rey y un tirano. El rey en su gobierno intenta la utilidad de los súbditos. El tirano, en cambio, su propia utilidad, ¿no? O sea, esa es la primera diferencia que
que ve Santo Tomás entre un buen y un mal pastor. Segunda diferencia en cuanto a los cuidados que ponen. Del buen pastor se dice que las ovejas son suyas, no solo porque a él se le confieren, sino además por el amor y el cuidado que dedica a ellas. En cambio, del mercenario se dice que sus ovejas no son propias. Esto es, que no tiene solicitud por las mismas. A ellos podría aplicarse las palabras de Ezequiel, cito: por mi vida, dice Yahvé, que pues mi rebaño ha sido depredado y han sido presas mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor. Pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que le abandonaron apacentándose a sí mismos y no en mi grey. Fin de la cita de Ezequiel. O sea que lo que dice Santo Tomás, que el buen pastor cuida de sus ovejas, en cambio el mercenario no cuida, no se dedica con el mismo esmero a ella. Y el tercer aspecto, la tercera diferencia entre el buen y el mal pastor es el afecto. Dice Santo Tomás, porque el buen pastor ama de tal forma al rebaño que da su vida por él. Esto es, se expone incluso a perder la vida temporal. En cambio, el mal pastor, el pastor malo, como no tiene ningún amor al rebaño, cuando ve venir el lobo, huye y abandona el rebaño. El oficio del buen pastor es la caridad, y por eso se dice en el Evangelio, en Juan 10:11, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ninguno puede decirse buen pastor a menos que se haya unido por la caridad con Cristo y se haga a sí mismo miembro del verdadero pastor, que es nuestro Señor. El buen pastor sufre corporalmente muchas cosas por su rebaño, cuyo bien procura e intenta. Sin embargo, en los pastores corporales no se exige del buen pastor que se exponga su vida por la salud del rebaño. Pero como la salud del rebaño espiritual supera la vida del pastor corporal, cuando hay peligro inminente para la salud espiritual del rebaño, debe cada pastor espiritual sobrellevar la pérdida de la vida corporal por la salud del rebaño. O sea, que si la salud espiritual del rebaño está en peligro y el pastor a cuyo cuidado se ha encargado de ese rebaño tiene que poner en riesgo su salud corporal e incluso su vida por la salud espiritual del rebaño, debe hacerlo. Debe hacerlo. Cristo, buen pastor. Los fieles son las ovejas de Cristo, dice Santo Tomás. Es claro que a Cristo conviene el ser buen pastor, porque así como el rebaño se gobierna y apacienta por el pastor, así los fieles son también alimentados por Cristo con la comida espiritual e incluso con su cuerpo y su sangre, en nuestro caso, en aquellos lugares donde tengamos la dicha de tener el Santísimo Sacramento del altar. Cristo, pastor y puerta, dice el Aquinate. Habiendo dicho Cristo que el pastor entra por la puerta y además que Él es la puerta, y diciendo aquí que Él es pastor, se deduce que Él entra por sí mismo, y así es porque se manifiesta a sí mismo y por sí mismo conoce al Padre. Nosotros, en cambio, entramos a través de Él, ya que mediante Él somos beatificados. Pero en cuanto que ningún otro es puerta más que Él, ya que ningún otro es luz verdadera, sino por participación de Él. Excelente texto de Santo Tomás. Conoce a sus ovejas, dice Cristo, yo conozco a mis ovejas. Conozco, no ya solo con simple noticia, sino además con amor. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. Doy la vida por ellas, es decir, murió por ellas. Y la causa se halla explicada en el versículo anterior. Cito el versículo: como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Fin del versículo. Solamente el Hijo conoce al Padre por comprensión, del modo que el Padre conoce al Hijo también por comprensión.
Conociendo así Jesucristo el Padre, conoce su voluntad, que era que el Hijo muriera por la salvación del género humano. Por eso hay una unidad de voluntad ad interno en la Santísima Trinidad de cara al misterio de la redención. Como señal de las ovejas buenas, da Jesús el que éstas oigan su voz y le conozcan. Estas son de Cristo por predestinación, por vocación y gracia. Desarrollando más este concepto, expone el angélico: 3 cosas se necesitan para la rectitud de la religión cristiana. Oigan estas 3 condiciones y 3 cosas que dice Santo Tomás. Primero, la obediencia a los mandatos de Dios. Y así se dice: y oirán mi voz. Esto quiere decir, guardarán mis mandamientos. ¿Qué significa que nosotros oiremos la voz del buen pastor? Que cumpliremos sus mandamientos. Segunda cosa que se necesita para la rectitud de la religión cristiana: la unidad de la caridad. Dice Jesucristo: y así habrá un solo rebaño. Si hay un solo rebaño, es porque hay una unidad en el amor de Dios, hay una unidad entre los creyentes. Por eso hay un solo rebaño, no estará disperso ese rebaño. Y tercera condición para la rectitud de la religión es la unidad de la fe. Dice Jesucristo: y habrá un solo pastor. ¿Y eso que nos recuerda? El Santo Papa, ¿no? Un solo pastor. Eso habla de la unidad de la fe. Cristo fundó una sola iglesia, no fundó muchas iglesias. Y esa iglesia que Cristo fundó ha de estar unida en la caridad y en la fe bajo la obediencia del Sumo Pontífice. Bien. Vamos a leer una historia de San Juan Fischer, porque el pastor, el buen pastor, debe defender de la tiranía civil a su rebaño. Vamos a escuchar este breve relato que está tomado de un libro que es un clásico, Historia de la Contrarreforma, escrito por el jesuita Pedro de Rivadeneira. Está publicado en la BAC. Vamos a leer esto. Dice: acuérdense que San Juan Fischer fue uno de los obispos que se enfrentó al déspota y apóstata Enrique VIII cuando funda la Iglesia Anglicana por un problema de matrimonio. Él quería que el Papa le anulara su matrimonio para poderse casar con Ana Bolena, y el Papa no se lo anuló porque no había razón. Y bueno, él se separó de la iglesia y funda la Iglesia Anglicana. Bueno, vamos a ver este pequeño relato de la vida de San Juan Fischer para que veamos qué cosa es ser un buen pastor. El que más se mostraba era Juan Fischer, obispo de Rofense, varón por cierto ejemplar, y no solamente lumbrera del reino de Inglaterra, sino de toda la cristiandad. Espejo de santidad, sal del pueblo y verdadero doctor de la iglesia, el cual salió en público y presentó a los legados un libro doctísimo en que había escrito en defensión del matrimonio del rey y de la reina, y les amonestó con un razonamiento gravísimo que no buscasen dificultades donde no las había, ni permitiesen que se pervirtiese la verdad clara y manifiesta de la Sagrada Escritura y debilitase la fuerza de las leyes eclesiásticas, que en esa causa eran evidentes y estaban muy bien entendidas. Que pensasen y considerasen, les decía el santo obispo al rey, atentamente los daños innumerables que de este divorcio se podían seguir: el odio entre el rey Enrique y Carlos el emperador, las parcialidades de los príncipes que los seguirían, las guerras crueles de fuera y dentro del reino, y lo que más importaba, las disensiones en materia de la fe, cismas, herejías y sectas infinitas. Yo, dice Juan Fischer,
Yo, por haber estudiado esta materia y gastado en ella mucho tiempo y trabajo, oso afirmar que no hay en la tierra potestad que pueda deshacer este matrimonio ni desatar lo que Dios ató. Y esto que digo no solamente lo pruebo claramente en este libro, con los testimonios irrefragables de la Sagrada Escritura y de los santos doctores, sino también estoy aparejado a defenderlo con el derramamiento de mi sangre. Bueno, como cuenta la historia, poco tiempo después este santo obispo fue asesinado y martirizado por el déspota Enrique VIII. Continúa el relato, ya vamos a terminar el relato del santo obispo Fisher. Continúa el padre Rivadeneira, dice: al fin se determinó comenzar por Rofense y acabarle, porque había sabido que el Papa Paulo III le había hecho cardenal estando en la cárcel, y no tenía esperanza alguna de poderle reducir y ver si por este camino podría espantar y ablandar a Tomás Moro con la muerte de su amigo Fisher, San Juan Fisher. Con esta resolución, el 22 de junio de 1535 fue llamado el obispo rofense a juicio, siendo ya muy viejo y de edad casi decrépita. Lleváronle muy acompañado de soldados y sayones, parte a caballo, parte en barca por el río Támesis, desde la Torre de Londres hasta Westminster, porque por su mucha edad y flaqueza no podía ir a pie. Y por no querer confesar el primado eclesiástico del rey, o sea, al obispo le obligaban a que confesara el primado eclesiástico del rey, eso era una herejía, eso lo inventó Enrique VIII, fue condenado a ser arrastrado, ahorcado y desentrañado, mas después mitigaron esta pena, temiendo que si le arrastraban, moriría el santo obispo antes de llegar al lugar del suplicio por su gran flaqueza y edad. Llevándole a él, cuando le vio desde lejos, con gran alegría arrojó el santo viejo el báculo que llevaba en su mano y dijo: ea pues, haced vuestro oficio, que poco camino os queda. Y llegado a él, levantó los ojos al cielo y habló algunas breves y graves razones al pueblo. Y luego suplicó a nuestro Señor por el rey y por el reino, diciendo: Te Deum laudamus, Te Dominum confitemos. Y acabando aquel himno, bajó la cabeza al cuchillo y dio su alma a Dios, recibiendo la corona del martirio. Ahí está el ejemplo de un buen pastor que da la vida por sus ovejas cuando la fe peligra y cuando la tiranía civil pervierte la santa religión. Bien, y vamos a terminar finalmente con una breve meditación sobre el deber del apostolado, porque las lecturas de la misa de hoy apuntan también a eso, al deber que tenemos de hacer el apostolado. El evangelio de este día termina con unas palabras de Jesús llenas de pena y esperanza. Son, cito: tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que yo las traiga y oigan mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16, fin de la cita. Como pueden escuchar y como se imaginarán, esas otras ovejas que todavía no están en el redil y que nuestro Señor quiere traer para que escuchen su voz y estén en el solo rebaño, bajo el solo pastor, se refieren a las almas
que vagan por el mundo sin la verdad de Cristo y sin ser miembros de su Santa Iglesia. Jesús tiene pena y sufre por ella. Ante la ingente multitud de ovejas que aún no pertenecen a su redil, al de la Iglesia, tiene pena ante los muchos cristianos incluso, que aunque ya están dentro de la Iglesia, andan descarriados y abandonan los pastos que la Santa Madre Iglesia les brinda y buscan saciarse con las criaturas. Cambian los pastos divinos de nuestra Santa Madre Iglesia por hierbas venenosas que el mundo les ofrece. Y todo porque no ha llegado hasta ellos con su verdadera eficacia la voz de nuestro buen pastor. Sin embargo, Cristo tiene esperanza de que algún día la oigan y todos gocen de la vida en abundancia dentro del redil de su iglesia. Esta función del apostolado, que no es más que eso, llevar la voz de Cristo a las almas, compete no solo a obispos y sacerdotes, sino a todos los cristianos, a nosotros los seglares también. Tenemos el deber del apostolado, y más hoy en día, donde hay tan pocos sacerdotes, tan pocos obispos, y nosotros somos muchas veces el instrumento que usa nuestro Señor para hacer escuchar su voz en medio del mundo, en nuestros centros de estudio, de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, nuestras amistades. Según nuestro círculo social, Dios nos utiliza para hacer una recomendación de una lectura. Podemos recomendarle a alguien ver una película de un santo, ver la Pasión de Cristo, escuchar algún sermón, alguna meditación, recomendarle alguna página web católica, que se ponga en contacto con tal y cual persona, con tal y cual obispo, que aclare sus dudas si las tiene, etc. Nosotros somos instrumentos de Cristo para llevar su voz a donde no ha llegado de ninguna manera o ha llegado de forma imperfecta. ¿Dónde ha llegado la voz de Cristo de forma imperfecta? A los cristianos que son herejes, los evangélicos, los modernistas, los testigos de Jehová, los mormones, los ortodoxos, los mal llamados ortodoxos, que no son para nada ortodoxos, son heterodoxos, pero ellos se autodenominan ortodoxos, etc. Por el deber de la caridad y de amar al prójimo, nosotros tenemos que predicar. Si el deber de caridad nos incita a cuidar del bien corporal del prójimo, y cuando pasa hambre debemos alimentarle, cuando pasa sed debemos darle agua, cuando está preso debemos visitarle, cuando está cautivo redimirle, etcétera, y demás obras de misericordia corporales, pues con cuánta más razón el deber de la caridad no nos va a impulsar a atender al valor más digno y alto que tiene el prójimo, que es su alma. Entonces nosotros tenemos un deber de predicar. Nosotros tenemos un deber de enseñar la recta y la sana doctrina, porque como dice Santo Tomás, nadie ama lo que no conoce. Y si la persona no conoce la sana doctrina, no puede amar a Dios verdadera y auténticamente, sino que está amando a un fetiche que se inventó por su cabeza. Las personas deben relacionarse con el Dios único y verdadero de la revelación, y para eso, para que se puedan relacionar con el Dios único y verdadero de la revelación, nosotros debemos
enseñarle la doctrina que ha sido revelada por ese Dios único y verdadero de la revelación. Nosotros no podemos dejar al experimento místico de los fieles el supuesto conocimiento o contacto con Dios. Eso Dios se lo regala después que usted conoce la doctrina. Salvo rarísimas excepciones, gracias gratis dadas, que de forma muy extraordinaria Dios pueda utilizar con algunas almas que de forma especial tiene predestinadas para alguna misión. Pero la vía ordinaria es que primero el alma conoce la doctrina, la aprende, la interioriza y después Dios le empieza a regalar los epifenómenos místicos. No es al revés. No es mística primero y doctrina después. Es doctrina primero y mística después. Por eso es tan importante el apostolado para enseñar la santa y recta doctrina. Por supuesto, como somos seglares, nosotros no somos parte de la iglesia docente, sino de la iglesia discente. Es decir, nosotros no somos los que enseñamos, somos los que aprendemos. Y por eso nosotros no podemos, por nuestra propia autoridad, enseñar doctrina, sino que solamente podemos hacerlo bajo la autoridad y la censura y la supervisación y el asesoramiento y la guía de un obispo o sacerdote bajo un obispo, que no sea un acéfalo. Y entonces eso es lo que se conoce como el apostolado de los seglares, como en épocas de la acción católica, que los laicos, los seglares, bajo la guía de sus obispos, hacían apostolado en el mundo. Nosotros somos la sal del mundo porque estamos en los lugares a donde no pueden llegar los sacerdotes y los obispos. Un obispo no puede entrar a una fábrica, un obispo no puede entrar a un colegio, un obispo no puede entrar a un laboratorio. Pero nosotros, según nuestras responsabilidades en la vida civil, sí llegamos a muchos de esos espacios y podemos influir para bien y para llevar la voz de nuestro buen pastor a esas ovejas, a esas otras ovejas que están fuera del redil. Dice Pío XI, quien ama a Dios no puede menos de querer ver, leí mal, quien ama a Dios no puede menos de querer vehementemente que todos le amen. Y quien ama verdaderamente a su prójimo no puede menos que desear y trabajar por su eterna salud. En este principio, continúa el Papa Pío XI, como en su fundamento radica el apostolado, porque el apostolado no es más que el ejercicio de la caridad cristiana que obliga a todos los hombres. Esto fue una carta del año 1947 al episcopado argentino. Dice San Juan, es necesario amar al prójimo no con palabras y lengua, sino con la obra y la verdad. Y es evidente esto porque no basta reconocer de palabra la necesidad de que todos se salven. Ay, sí, yo quiero que todos se salven. Qué bueno sería que todos los amigos míos se salvaran. Qué bueno sería que mi mamá y mi papá se salvaran. No, tengo que predicarle. Ayer casualmente estaba hablando yo con una señora que es modernista, conservadora, pero bueno, modernista al fin y al cabo. Y me contaba un caso que es muy común hoy en día en las familias. Y es que su hijo está noviando con una muchacha que no es cristiana. Y ella dice que ella ora, reza para que la noviecita de su hijo se convierta. Yo le dije, está muy bien que rece, pero además de rezar usted tiene que predicarle. Eso es muy modernista. Y te suelen citar el ejemplo de la madre de San Agustín. Santa Mónica estuvo muchos años orando por la conversión de su hijo. Sí, pero no te cuentan que Santa Mónica le predicaba al hijo y que Santa Mónica le hablaba al hijo
y que el hijo se convirtió escuchando un sermón de San Ambrosio. La fe entra por el oído. Si tú quieres que se convierta un familiar, no solo ora por él, predícale. Si ya llegó un punto de obstinación que el tipo te dijo, no me hables más de tu fe. Bueno, ya te lo dijo. Ya ahí, por un problema de propia elección, allá él ya no queda por ti. Pero si no te ha dicho, si no te ha prohibido que le hables, tú tienes que predicarle. No solo es orar por él. Tampoco está bien que solo le prediques sin que reces por él, porque decía Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador y casi que el prototipo de los predicadores católicos, que él lograba convertir más herejes cuando más rosarios rezaba por los herejes. O sea que casi que era más importante hacer un buen rosario que predicarles un buen sermón. Pero no por eso dejaba de predicarles los sermones el santo. O sea, hay que predicar. Cuando San Pablo llega al Areópago griego, no se dedicó a rezar por los griegos. Se los comió a sermón limpio. Hay que predicarle a los impíos, a los herejes y a los cismáticos. Hay que predicarles, hay que enseñarles la doctrina, hay que hacer el apostolado. Y por lo tanto, para no decir disparates y para no confundirlos, nosotros primero debemos aprender recta doctrina para ser repetidores sin agregarle ni quitarle una coma a esa savia divina del magisterio católico. Ser meros hartoparlantes. Nuestro mérito no es aportar a la doctrina. Nuestro mérito es conservar la doctrina, repetirla íntegramente para que a todos les llegue tal y como Cristo quiere que les llegue. Ese es un deber que tenemos todos como católicos. Bueno, de esta forma podemos concluir nuestro encuentro de hoy. Espero que todos tengan un santo domingo. No olviden escuchar los sermones de los obispos y que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen esté siempre con todos ustedes.